Es la realidad, ¿Sí? o sea, te avientas 20 minutos o una hora de tu vida. Bienvenidas y bienvenidos a Neteando con Yajaira, episodio número 7. Mi nombre es Yajaira Aguirre, soy asesora en bienes raíces y actualmente tengo una agencia inmobiliaria de nombre Roma Real. El día de hoy hablaremos de tanatología en los bienes raíces. En el episodio encontrarás algunas recomendaciones que va a facilitar tu proceso de cambio de casa y tú como asesor podrás ayudar mejor a tu cliente. Para eso tengo como invitadas a la licenciada Pilar Álvarez Tostado, especialista en habilidades del pensamiento, y a la licenciada Marisol Pérez, especialista en tanatología. Ambas son psicoterapeutas familiares y de pareja y fundadoras de Crece Vida en Movimiento. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Buenas noches, es un gusto estar contigo para netear algunas cosas. Sí, y bueno, Mili. pues muy contenta de estar esta noche contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Buenas noches, Yajaira. Buenas noches a todos. Estoy muy contenta también de estar y tener esta plática para que a todos nos ayude. Yo quiero que me digan, ¿sí? Digo, obviamente no quiero que me digan la tecnología, pero ¿la tanatología las ha marcado de alguna manera? Sí, para mí el proceso de la tanatología es un proceso tanto de la vida como de la muerte. ¿En qué me ha marcado a mí? Cuando yo estudié psicología, veíamos estas partes del duelo, de la muerte, Okay. y entonces ahí yo pude entender muchos procesos que yo había tenido anteriormente. Okay. Entre uno de ellos fue, mi recuerdo más temprano, fue un cambio de casa. Y Okay. entonces a mí me ayuda mucho a entenderme en todos esos procesos y a sentir que no nada más me pasaba a mí, también le pasaba a otras personas, y el conocerlo me ayudó montones. Ok, ¿y a ti, Mari? A mí, profesionalmente, a lo largo de la preparación en la tanatología, como que sutilmente, pero de manera profunda, vas adentrando a ver cómo han sido todos tus duelos, esas pérdidas y cómo te han marcado, y entonces en el mismo proceso de aprendizaje lo vas elaborando. Y ya si metíamos. Ajá. Personalmente me ha marcado la tanatología desde un punto de vista muy importante, hacer como un parón en mi vida. Okay. Y decir cómo estás viviendo, Okay. qué es lo que estás haciendo, Okay. y cómo quieres vivir. O sea, Okay. realmente ha sido como un proceso de transformación súper importante, y ahora veo que las pérdidas son parte de la vida. Okay. Y que hay que aprovechar todos esos recursos y esos aprendizajes para seguir. No, y aparte me imagino que también como psicoterapeutas familiares y de pareja, digo, la tanatología hace un clic súper más fuerte para hacer, digo, poder ayudar como integralmente más, ¿no? Claro, a la persona, porque no nada más, digo, tanatología, digo, hay una cosa que me encantó, que ellas me dijeron, toda pérdida nos lleva a un territorio no explorado. Y llámese, digo, ya hablando muy profundamente de una vida, pero ahorita vamos a enfocarnos en lo que vienen siendo bienes raíces y sobre todo ayudarles a decirles a estas personas que puedan identificar cómo, cuándo, dónde y en qué proceso están y qué pueden hacer, que esa es la parte más sabrosa de este asunto, ¿no? Bueno, pues comencemos, chicas. Bueno, A ver, vamos, Pili. vamos a empezar. Va a empezar Marisol. Ok. Vamos a empezar. Y bueno, antes de entrar en el tema candente de los cambios de casa, sí me gustaría hablar un poquito cómo a lo largo de nuestra vida las pérdidas, la partida, la tragedia, el sufrimiento y el dolor llega en algún momento. Es inevitable. ¿Sí? Pero lo más importante es cómo nos presentamos ante estas circunstancias y ante el dolor que surge de ello. Porque yo creo que desconocemos el duelo hasta que lo vivimos. En ese proceso de dolor emocional, sí, a lo mejor antes de conocerlo nos sentimos heridos, nos podemos imaginar que sentiremos tristeza, pero en ese proceso fuerte nos va a sorprender encontrarnos con otras emociones como el enojo, la culpa, el miedo. Okay. Cuando hablamos de duelo, generalmente en nuestra cultura
hablamos, o sea, lo relacionamos con la muerte. Sí, nada más. Inmediatamente. Ajá. Y nada más. Y nada ¿no? más. Y resulta que diariamente estamos perdiendo. Y las pérdidas en nuestra vida van desde la pérdida de una ilusión, la pérdida de un año escolar, la pérdida de trabajo. Cambio de escuela también. El cambio de escuela, la pérdida de una mascota, la pérdida de una relación, las pérdidas de salud, las pérdidas de un cambio de casa, que es justo en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, y que generalmente, por nuestra cultura y por las vivencias y así, bien latinos, no hablamos de las pérdidas, no, y menos de la pérdida de un cambio de casa. Y los efectos emocionales que puede haber por un cambio de casa son difíciles. Entonces es bien importante conocer cómo nos estamos sintiendo ante esta pérdida, ante este cambio de casa. Pues el reconocerlo podrá facilitarnos que ese proceso sea más suavecito, más llevadero, menos complicado, y que podamos disfrutarlo finalmente, que es de lo que se trata. Digo que a la final todo cambio, o todo dolor o todo problema viene con la aceptación. Así ¿no? es. Con la aceptación. Muy bien. A ver, una pregunta. ¿Alguna vez las han buscado conscientemente? Decir, oiga, pues es que quiero una terapia, pues fíjense que ya llegué contigo, pues me siento mal porque me cambié de casa. No. ¿Ha pasado eso? A mí no me ha pasado como que se haya yo les puedo mandar sido... muchos clientes. Yo te puedo mandar un chingo. Fíjate que no llegan por eso, llegan por otros motivos, y conforme vas hablando con las personas por los motivos que los traen, resulta que un cambio de casa, un cambio de ciudad, un cambio de colonia, les impactó de cierta manera que lo toman como un antes o un después. A partir de que me cambié de casa, entonces yo estuve, y lo empiezan a referir. Entonces ahí es en donde te das cuenta que ese cambio de casa tiene un impacto emocional. Yeah. Y si empiezas a ahondar, empiezas a ver que hay miedo, que hay angustia, y la misma persona no logra reconocerlo. Ajá. Entonces, esta persona anduvo en el camino con todos estos sentimientos y no los pudo reconocer. Es ese terreno que no se puede reconocer. Y muchas veces en ese miedo y en esa angustia, las personas pues van a ir caminando y no saben por qué están teniendo ciertos tipos de reacciones. Sí. Pero indudablemente, cada cambio es un parteaguas en la historia de la vida de las personas como te la narran. Sí. Y es maravilloso poderlos acompañar. Sí. A mí tampoco me ha pasado, Yajaira. Fíjate que ahorita que estaba platicando Pili eso, a mí me ha pasado como en ese después. Y me quedo pensando que en los duelos es súper importante el vínculo que se tiene con eso que se pierde. Entonces, ¿qué significaba para la persona esa casa? O sea, ¿cuál es la historia de la adquisición de esa casa, de la construcción, eso que hay detrás? ¿Qué le significa a la persona? Porque lo que vemos ya en la consulta es en ese proceso del cambio. Por ejemplo, ahorita me acordé de un caso que el papá estaba muy enojado porque es que mis hijos no llenan con nada, y cómo puede ser posible, no les gusta el cuarto, están de mal humor, todo el día repelan, y a mí la casa me quedó padrísima. Y no es que esos chavos no estén satisfechos con eso, sino que realmente extrañan su cuarto, lo que vivieron allá. Y como no estamos familiarizados con estos procesos, pues entonces se complica, porque es el duelo de la mamá, el duelo del papá, el duelo de los hijos, y se hace como una bola de nieve impresionante que acaba en otros conflictos. Eso sí lo hemos podido ver, y por eso creo que es bien importante que estemos platicando hoy de este tema para poder disfrutar ese cambio. Sí, porque se toma como ¿por qué vas a estar triste? Se supone que es un momento de gusto, de emoción, y estás triste, y la misma persona dice, pues sí, no debería de estar triste. Entonces todos esos sentimientos se van guardando, y a la hora de estarlos guardando, entonces no se dan chance de explorar que están en un terreno diferente, que hubo un cambio y que algo siente. Digo, después de que, porque obviamente ustedes saben que antes de netear, siempre preparamos el material, y tengo una junta, de hecho tuve con ellas varias juntas, como 3 juntas, para poder aterrizar eso, y me empezaron a caer 20, y no nada más 20, sino que también me empezaron a caer
a recordar y dije, ya sé por qué fulanita actúa así, o por qué. Normalmente, fíjense que la aprensión o ese duelo, yo lo he visto muy marcado en las mujeres, con nosotros como mujeres, no sé por qué, pero ha sido, ahorita luego les voy a dar les voy a contar una anécdota, pero lo he visto muy marcado, ¿no? En esa parte. Y también me cayó 20 de que, obviamente, pues yo he tenido procesos de cambios de casa o de ciudades, y me han marcado de una u otra manera. A veces para bien, a veces para mal. Digo, al final es crecimiento y es parte de la vida. Pero sí, el cómo cambiarte de techo, sí te puede llegar a conflictuar. Y, y sobre todo eso del el territorio no explorado, dices, ok, pero platiquemos de las etapas de ese duelo. Sí, mira, como que esa pérdida, lo voy a poner en el ámbito general. Ok. Pérdida de una persona, pérdida de la salud y obviamente la pérdida de una casa anterior y llegar a una nueva. La primera etapa que se puede presentar es una muy característica, que es la etapa de negación. Yeah. Aquí la persona recibe una información y el golpe es tan duro que lo que hace es como una anestesia y lo toma como que no lo puedo creer. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente llegan con una información fuerte, delicada, y oímos la primera parte y conforme van hablando las personas o el doctor o contigo en la inmobiliaria donde ya me estás pidiendo los papeles y yo me bloqueo, porque ese proceso de negación ayuda a amortiguar ese golpe ante una pérdida, a sentir ese miedo o esa angustia, y esa negación siempre va a tener un término, porque esa etapa se confronta con la realidad. Por más de que queramos tapar el sol con un dedo, sabemos que lo quitamos, ahí está. Un ejemplo característico que me pasa a veces muy seguido, que te dicen, ya te buscan aquí en la asesoría, vas, llegas, haces todo el trabajo, y después, ya que tienes al cliente y te llegas con una propuesta, te dicen, no me urge venderla. Y me cayó el 20 y dije, me cayó el 20 hace rato y dije, ¿no te urge o no quieres vender? En lo que estabas comentando, ¿no? En esa etapa de negación. Sí, porque ese no quieres vender, si viene esa pregunta, a lo mejor la persona dice, ¿algo estaré sintiendo? O simplemente dice, media vuelta me voy. ¿No? Claro. Y cuando ya la negación ya se pasó y el principio de realidad es, esto está sucediendo, existe esta noticia, existe esta información, puede venir otra etapa, que es la etapa del enojo. Okay. Ese enojo, en donde también el enojo nos enfrentamos a esa frustración de que eso que viene no lo podemos cambiar, que eso que viene es inevitable, que la muerte, una enfermedad terminal, un cambio de etapa en el ciclo de la familia es inevitable, y reaccionamos con rencor, con enojo, con ira, con mucho coraje, pero es un coraje hacia la situación. Si no lo reconocemos, ¿no? a la defensiva. A la defensiva. Una de las cosas que pasan es, bueno, todo el mundo tiene la culpa, porque Yajaira no me habló en el horario que yo quería, o ¿por qué me están interrumpiendo ahorita? O no me contestaron cuando yo quería. Empiezan esa culpa hacia los demás, pero en realidad es una proyección del enojo que tenemos con nosotros mismos, porque sabemos que ese cambio es inevitable y los cambios duelen. Sí. Entonces, el enojo, a veces hay personas que pueden lidiar mejor con el enojo o no, depende. Cada quien. Y viene otra etapa bien interesante, que es la negociación. Okay. La negociación. Es donde llego y donde me tapo a veces con pared. A veces te topas con pared, porque van a estar modificando lo que están hablando simplemente con la intención de aplazar lo inevitable. Sí. Empiezan estos sentimientos de si yo hubiera hecho algo diferente, y si esta persona tuviera otras estrategias, ¿qué habría pasado si le habló en ese minuto al doctor? ¿O qué habría pasado que no hubiera aparecido la señora que quiere comprar mi casa? O sea, ¿por qué tan rápido? Empieza a haber como una negociación, pero la intención es evitar
el dolor De- que se sufre cuando tienes que hacer un proceso de cambio. De hecho, en esa parte, cuando llegamos a un de negociación, debe de haber un ganar-ganar para ambas partes y para que de verdad procurar que su proceso lo disfruten. Pero ahorita, y esto no nada más es para aquel. Yo estoy aprendiendo mucho y esto me va a ayudar más a mis clientes todavía. Claro. ¿No? Claro, y eso que dices de ganar viene también con las otras etapas. Las etapas pues, vas a comentar, Marisol, que esas son hermosas también porque son parte del proceso. Digamos que estas se presentan, ok, vamos a ver cuáles son las otras que usualmente vemos en las personas, por ejemplo, cuando llegan a consulta. Y ustedes no ven si hay una venta de casa. Entonces, las vamos a comentar. Okay. La cuarta etapa es la etapa de la tristeza o depresión. Ajá. En esta etapa es muy característico una tristeza profunda y un vacío enorme. Okay. Es como una desesperación por un lado, como de querer tener lo que se está perdiendo, Ajá. pero a la vez lo que entra más es ese sentimiento de desesperanza porque se asume la realidad de esa pérdida. Ok. Se asume en ese momento que la casa se va a vender, que perdimos esa casa y eso genera ese sentimiento profundo de vacío, de desesperanza, de todo lo que todo lo que viví en esa casa, todo lo que dejo ahí, y a veces se llega a perder hasta el sentido. Por ejemplo, Ok. ¿para qué vendí esta casa? A lo mejor no hubiera sido necesario llegar a esto y hubiera podido hacer otro proceso para la recuperación económica. No sé si fue lo mejor, pero ya la realidad no se puede cambiar y entonces se pierde el sentido. ¿Ok? Sí, a veces, digo, no me ha pasado ahorita que alguien que se haya arrepentido, afortunadamente, pero yo creo que la persona que la ha pasado, que sí debe de ser, sí ha de ser duro, duro. Claro, es muy difícil y es normal que se pierda ese sentido de vida. Ya. Pero luego viene entonces la otra etapa, que es la etapa de la aceptación. Y Ok. entonces todos esos sentimientos van bajando de nivel, se van normalizando de alguna manera. Ajá. Y entonces lo que viene es, a la hora que baja todo el vacío y la tristeza, porque ya se asumió la realidad de la pérdida y se llegó a la comprensión de lo que mencionábamos hace rato, las pérdidas son parte de la vida. Sí. Entonces entra de forma paulatina ese placer, el volver a disfrutar, la alegría y todas esas emociones que nos conectan otra vez con el sentido de vida. Ok. Y una pregunta, digo, por ejemplo, eso que comentas de la aceptación. Digo, yo creo que vas a llegar muy rápido a la aceptación si te vas a una terapia. Vas a llegar más rápido. Porque si no vas a la terapia, la aceptación puede llegar a ser como que más tardado, porque no tienes una guía. Mira, aquí viene la importancia de conocer el proceso de duelo, porque una vez que conoces el proceso por el que estás pasando, entonces eso te da certeza, Y te da sabes. seguridad y cierto control. Ajá. La mayoría de las personas, ante cualquier duelo, tenemos las herramientas para resolverlo y que éste fluya naturalmente. Solo aproximadamente el 15% de los duelos se tornan patológicos y hay muchos factores que influyen para que esto suceda. Pero no necesariamente se tiene que acudir a una terapia para resolver un duelo. Porque a final de cuentas la terapia se basa estas fases del duelo de una persona que observó a personas, Kubler-Ross, cómo las observó a las personas que estaban pasando por un proceso de una pérdida o estaban con alguna persona que iba a morir y surgió de las personas. Entonces, estas etapas, al conocerlas, vienen de nosotros mismos. Ya ustedes ahorita que la conocen, la etapa de negación, la etapa del enojo, la etapa de la negociación, la etapa de la tristeza, la etapa de la aceptación. Entonces puedes decir, ok, no estoy tan mal, creo que voy por este lado, ¿no? Y esa certidumbre da paz, porque nada más falta que digamos, entonces no debería sentirme enojado, triste. Ok. Y ¿saben qué otra cosa que es importantísima? Es esta parte de entender
que los duelos son únicos, los duelos son especiales, Cada quien nos son pasa. dinámicos y son oscilantes. O sea, pueden ir desde ese profundo dolor emocional en donde anhelamos eso que estamos perdiendo o eso que se perdió de una manera desesperada, hasta sentimientos llenos de tranquilidad y de recuerdos bonitos. Ajá. Así de desconcertante es el duelo. Ok. Entonces, y otra cosa que es importante también es que el duelo no es lineal, o sea, no vamos de la negación, entonces en la negación hay un shock, no lo puedo creer, y Sí, entonces no van en después etapas, me ¿eh? enojo y entonces no. O sea, Pues, de verdad es tan ajá. enloquecedor Sí. que en 5 minutos tú puedes negar lo que sucedió y además estar enojado, Y luego triste, porque no es lo que porque querías. Porque del enojo pasa la tristeza. Exacto. Sí. Y luego como que se te olvidó y ya nada pasó y pasa el día y 2 días hasta que lo vuelves a retomar. Ajá. Entonces, así es el duelo. ¿Sí? Esto es bien importante. Ok. Y vas a comentar algo del ego y el control que habías Claro, dicho, ay, ¿no? es que, ¿qué crees, Jaira? Y te tenemos una neta nosotras dos, ¿eh? No creas que nada más neteamos de aquí para allá. Ay, nada más que nos van a sus preguntas de examen. Sí, porque todo el mundo quiere oír una neta tuya. Ya saben que las digo. Entonces, sí, esto que mencionas es bien importante porque hemos visto a lo largo del tiempo en el consultorio y así, Ajá. que no todo tiene que ver con el duelo. Ok. Que muchas veces las personas no quieren comprar o no quieren vender porque tiene que ver con el ego. El ego, ¿qué es eso? A perder Sí, lo que me el identifico. control, a no saber cómo viene eso nuevo, cómo va a ser esa casa. Entonces viene un miedo muy fuerte porque no sé qué es lo que voy a vivir, no sé cómo va a ser, no sé si me va a gustar o no me va a gustar. Entonces es bien importante el ver que una emoción predominante en esto es el miedo. Entonces, si no se maneja esta situación, pues entonces nos soltamos y nos quedamos con la casa, aunque sepamos, porque hay cambios que queremos y a veces hay cambios que queremos y que además nos conviene, porque además le vamos a ganar y vamos a adquirir la casa de nuestros sueños, pero aún así no quiero. Es que me estoy riendo porque esto me hubiera ayudado, esta información me hubiera ayudado hace unos meses. Todo lo ¡Ahí que viene dijeron, la neta! ¡Ay, esa es la que te íbamos a preguntar! A ver, neta, ¿qué te ha pasado? es que todo lo que dijo así tal cual. De hecho, ahí no hubo casi ganar. Ahí, de hecho, tuve que meter un poquito de mi parte. Dije, bueno, no importa. Ahí les va. Obviamente vamos a decir nombres, pero el proceso está que una persona, una profesionista viviendo sola, quiere vender su casa. Obviamente ella cuando compró su casa, la compró hace como 12 años. Y en el proceso le hizo muchos arreglos. Por lo que me contó, cuando ya llegó con ella, me enseña un avalúo y como que no checaba, ¿no? Y no estaba segura de eso. Entonces, haz de cuenta que le estaba poniendo, hizo otro avalúo, no quedó. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Quiero tanto por ella. Le dije, mira, no nada más es el hecho de cuánto quieres por ella, es el hecho de que normalmente el 80%, el 90% de las operaciones que nos llega es por medio de un crédito hipotecario, bancario, lo que tú quieras. Tu casa la puedo vender con cualquier crédito, nada más que si alguien llega, tú quieres dos, o sea, lo que me estás diciendo, de la cantidad que me estás diciendo, y la persona dice, no importa que el avalúo de menos, yo traigo la diferencia y te la pago, está perfecto. Pero ¿qué pasa si el cliente solamente trae la cantidad con el crédito y el enganche? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, fueron meses de negociación. Le dije, mira, te voy a dar 15 días para que tú hagas un movimiento de la casa. La casa está fuera de precio. Le dije, a los 15 días le marco. Le dije, yo en 15 días tengo que tener citas en esta casa. Total que no hubo citas. Y ya volvimos a hablar, volvimos a negociar. Le volví a dar los argumentos por qué. Y que me dice, ok, pero si la voy a vender, me llevo focos, me llevo estufa, me llevo aire acondicionado, me llevo bla, bla. Le dije, a ver, espérame, me estás dejando un cascarón. Y es en una casa de más de 2 millones de pesos. Entonces le dije, a ver, espérame. Entonces a mí ya llegó un momento en que la negociación ya era un poco complicada porque
Digo, me gusta que las operaciones sea ganar, ganar. Pero aquí ya la báscula estaba demasiado hacia lo que nada más ella quería. Dije, bueno, a menos que alguien se enamore de la casa, va a poder aceptar. Yo se los juro de verdad se los juro que estoy a punto de tirar la toalla, pues que me llegue el comprador. Ya que me llegue el comprador, dije, ¿sabes qué? Quiero tener una junta para explicarles, ¿no?, la situación. Así es, ahí volteado, y el señor dijo, sí. Le entro. Dije, ay, suertuda, espérense, eso no fue lo peor. Ahí todo va bien. Ahí dices, bueno, ya le conseguí todo lo que quería. Para esto, cuando tú tienes una operación inmobiliaria, y los colegas que lleguen a ver esto no me van a dejar mentir, cuando tienes una operación, obviamente nosotros procuramos que todo se haga en la misma semana. ¿Por qué? Pues ya tienes al comprador, y luego encontrar el perfil que quisiera la casa como ella, como se quería, y luego era cochera para un auto. O sea, era una locura porque todas las modificaciones que le hizo. Entonces, ya lo tenía, le mando, y ya le mando el contrato para que lo lea, para que lo revise. Pasaban 2 días, yo dije, ¿que no tengo derecho a revisar bien el contrato? Empezó ¿El estira y afloja? No estira ni aflojo. La defensa. La defensa. Para esto, ella ya sabía y me había puesto, como diciendo, ¿sabes qué? Tengo que hablar todavía con mi abogado, ¿no? Y yo le dije, bueno, ahorita voy a hacer una pequeña pausa y regresamos. ¿Nos dejaste? Espérate. Es la realidad, o sea, te avientas 20 minutos o 1 hora de tu vida. Ya estamos de regreso. Les estaba contando. Cuando ya le digo, oye, pues, ¿cómo vamos? ¿Tienes alguna duda del contrato? ¿Lo podemos revisar? Y me dice, ¿qué no puedo revisarlo con tiempo? Estoy esperando que mi abogado me dé. Dije, pero es que el contrato realmente era muy claro. No había... era demasiado claro, no había letras chiquitas, ni mucho menos. Total, casi estuvo toda una semana. Lo más interesante es que ella ya me había pasado la cuenta la cuenta de su banco para cuando le hacían el depósito. Le hacen el depósito. No, señor. Y le hacen el depósito como para apartar en la casa, y en la firma le iban a dar el resto para apartarla. No saben cómo me fue. O sea, en vez de estar contenta porque ya tenía el depósito, no saben, o sea, me fue, pero ella pensaba y me empezaba a decir que era mi culpa, que yo había obligado a los compradores a haberme hecho el depósito. Me dijo, y les has de haber dicho, o sea, se hizo muchas ideas muy negativas en su cabeza. Yo me saqué donde le dije, fue que te dije, este proceso es para que lo disfrutes, no es para que lo sufras. Bueno, me hizo que regresara, consígueme la cuenta, no quiero ese dinero, lo voy a regresar. Regresamos y me postergó como 15 días la firma. Yo creo que fue donde entró todo esto que me estabas diciendo. Ya después, de repente, tras un cambio y una armonía, y todo fluyó. Pero sí fue un proceso que dije... Sí, tiene que ver con eso. O sea, todo lo que dijeron, haz de cuenta, todo lo que dijeron, ahí estoy. Pasó por por parte de las etapas, y cuando hay una argumentación de si quiero, no quiero, lo que te pasó, es que la persona está justificando, y esa justificación tiene que ver para evitar el dolor. Claro. Tiene que ver con que el miedo se detenga, porque es un proceso de soltar. Y una parte que tenemos los seres humanos es tener la certidumbre. Entonces, todo cambio implica soltar. Tenemos que renunciar a algo. Entonces, todas las justificaciones que ustedes puedan escuchar le hacen así y dicen, ok, ahí hay miedo, ahí hay dolor. Y entonces también esa comprensión de la persona o de procesos que ustedes hayan tenido es algo tan profundo que los podemos acompañar y seguir con las negociaciones. Hubo un buen término en esta experiencia que nos cuentas. Sí, buen término, ¿no? Y hubo un buen término porque de alguna manera lograste entender qué estaba pasando con ella y la soltaste. Entonces, en el momento en que ella se deja de sentir invadida y presionada, automáticamente empieza a elaborar y entonces puede soltar. Ok. Sí, porque a mí ya después, de hecho, ya cuando me hablaba algo, yo estaba así como que esperando nada más, porque de verdad, créanme, le dije, es que
No. Y me tardé, después estuve trabajando mucho. El proceso luego se complicó un poquito por situaciones de gestoría, pero de ahí en fuera lo sacamos adelante. Cuando fui con ella quedó muy agradecida, muy contenta. Le digo, me preocupa mucho la imagen que te habías hecho. ¿Estás más tranquila? Me dijo, no, ya Jaira, todo bien, bla, bla, bla. Me dijo, es que no podía yo concebir que una persona confiara tanto para hacerte un depósito, bla, bla, bla. Total, que ya el día de la entrega, obviamente yo no podía entrar a una casa sin focos. Yo llegué con 25 focos a entregárselos a mis clientes. Aquí están sus focos, ¿no? Mínimo. Y las entregó impecable. Y recuerdo que el día de la entrega llegué con ella, ella estaba súper contenta, súper feliz. Se fue, digo, la casa le entregó de verdad, mis respetos, impecable. Y le dije, ¿te despediste de la casa? Y me dijo, sí. Le di las gracias, me voy a ir a algo mejor. Así, entonces, pero ahorita vamos para esa parte. A ver, ahora yo se las voy a regresar. Alguna vez, obviamente, vamos a hablar del duelo. Okay. Obviamente que ya cada una, quiero la experiencia por separado, ¿ok? Ya llega, ya te están tratando a una persona que están acompañándola. De hecho, se llama, ¿cómo me habías dicho? Acompañamiento. Consejería tanatológica. Consejería tanatológica. Están están en este proceso acompañándolo. Ustedes, digo, cada persona es un proceso diferente, pero me imagino que ustedes dicen, ya, por mucho te vas a llevar más o menos tanto tiempo. Obviamente tiene que echarle muchas ganas a esta persona, ¿no? Pero les ha pasado de que ya hicieron todo lo que les enseñaron y más, y la persona no quiere soltar. ¿Qué onda? Esa cara es de que de algo se acordaron. Claro. Y de que no quieren soltar y de que vienes, ay, ¿ahora qué onda? Hasta la vena se le brincó. Sí, bueno, yo cuando me río la vena se me brinca. Sí. Te echa de cabeza, definitivamente. Tiene que ver con muchas cosas. Pero fíjate que sí, yo creo que también esa parte es que uno ve su propia vulnerabilidad y la incertidumbre de las personas. Entonces, lo primero que yo hago es decir, chin, ¿y ahora qué? ¿No? Pero tiene que ver con una reacción, porque en todos los procesos tiene que haber un objetivo, ¿no? Un objetivo que es hablado entre las personas, entre la persona que está contigo trabajando y uno como terapeuta. Entonces, cuando te das cuenta, esa es mi palabra, ay, ¿y ahora qué? Yo ya sé que yo tengo que observar ¿cómo va el proceso? ¿Qué le está pasando a la persona? Y también trabajar mi propio ego terapéutico. Es decir, no le estoy logrando. Entonces, el acompañamiento es también netear con las personas, decir, ¿qué está pasando con el proceso? ¿En dónde te estás atorando? Veo esto, esto y esto. Y si yo soy la persona indicada para ayudarte, adelante. Si no, vamos buscando a alguien más. Pero sí hay momentos en que dices, ¿qué está pasando? Entonces yo sí me voy mucho como al interior, ¿no? Y si hay personas que en algún momento no he podido apoyar, y claro que van y les recomiendo otros terapeutas, porque el chiste es que salgan de ese proceso. Exacto. Me encanta. Exacto. Sí, a ver, tú. Y en ese diálogo que comentaba Pili, también es decir, bueno, ¿qué es del paciente y qué es mío? O sea, ¿en dónde estamos parados? Si estamos hablando de duelos, ¿qué me está doliendo? O sea, ¿soy yo? ¿Estoy atorando por algo que me está reviviendo el proceso de esta persona? Entonces es como ir viendo qué es del paciente, qué es mío, y si algo de lo mío puede estar atorando el proceso o es simplemente el paciente. Y aquí también es súper importante en el duelo, en el caso específico del duelo, pues no es lo mismo el duelo en un adolescente, por ejemplo, que en un adulto mayor, ¿no? En el duelo en la adolescencia, por ejemplo, la adolescencia tiene que ver con 3 duelos que se viven, ¿no? Y hay un mecanismo de defensa que es la omnipotencia, eso que todos pasamos por ahí, que es a mí no me va a pasar. Y entonces cuando un adolescente, con todos los duelos que tiene que vivir en ese proceso hacia la adultez y la omnipotencia de a mí nada me pasa, en eso llega un duelo, pues va a ser mucho más difícil
Ya. ¿sí? Y complicado que se pueda resolver. Más las características de personalidad. Hay miles de factores alrededor Ok. que hay que analizar y que sí, definitivamente dices, ¿qué más hago? ¿Por dónde? Y entonces, pues tenemos un reto. Es un reto. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de investigar, de supervisar, así como cuando médicamente está un Ya. caso muy complicado y hay reunión de médicos para ver qué se puede hacer, Ya. trabajar y, como dijo Pili, por el bienestar de la persona. Exacto. O sea, hacemos Ok. todo lo que esté en nuestras manos Ya. para que la persona pueda salir adelante. Y a veces hay que soltar. Sí. No, y aceptar, ¿no? Que me estoy tal vez aquí. Digo, al final pues somos seres humanos y eso es lo más importante, que pues que la gente, y sobre todo que sí se están preocupando por ellos y ver qué, cómo y de qué manera. Y al final también es escuela. Es una gran escuela para ustedes. Y más si supieron en dónde se atoró, por ejemplo, el proceso. Claro. Dice, y eso también es una gran escuela para ustedes, me imagino. Pues muy bien, chicas, que vamos a cerrar este episodio dándoles algo de algunas recomendaciones a las propietarias y propietarios al momento de vender. Yo creo que la primera es la reflexión personal. La reflexión y preguntarte qué estoy sintiendo, cuáles son esas emociones, no porque el mundo, la creencia, la sociedad diga tienes que estar contento y Ya. tú sientes algo diferente, está mal. Es válido que sientas diferente, pero preguntarte cómo me estoy sintiendo. Yo creo que el autoconocimiento sería como el punto número 1. Ok. Exacto, el conectar con esa emoción. Y si las emociones están muy intensas y se está complicando ese proceso, entonces hay que revisar un poquito más allá de la emoción y ver cómo está mi situación personal en ese momento, Ya. cómo está mi situación de pareja, qué estresores tengo alrededor, o incluso si esta pérdida me está reactivando otras pérdidas, resueltas o no, ¿sí? Porque los últimos estudios y todo lo que sabemos acerca de las etapas del duelo es que no se llega a un cierre. Ok. ¿Sí? O sea, se puede reactivar, el duelo que estás viviendo puede reactivar otros duelos. Obviamente no lo vas a vivir con la misma intensidad y con el mismo dolor, pero puede haber sentimientos de nostalgia, de recuerdos y así. Entonces, esto puede hacer que ese duelo o un duelo no elaborado atrás, entonces sí puede caer muy fuerte, como a potenciar y a conflictuar este duelo, aunque sea algo favorable, porque no porque sea bueno y nos vayamos a cambiar a la casa de nuestros sueños, por ejemplo, quiere decir que tenemos que estar felices. Estamos perdiendo. Entonces, tener esa conciencia y de plano, si nos sentimos muy atorados, si se sienten muy atorados, buscar ayuda psicológica, tanatológica, para que puedan fluir en su proceso. Sí, y bueno, y en esta parte de fluir, yo creo que ahora que estuvimos platicando de este tema, pues nos fuimos acompañando, dijimos cosas que nos hacían sentir, es algo natural. Entonces, contar con amigos, contar con la familia, lo que no se habla se queda en el cuerpo, se atora. Entonces hay que hablar, hay que compartir, y muchas veces ya viene con lo mismo, viene de contarme la historia de la casa. No importa. Las personas necesitamos sacar y necesitamos compartir. Entonces, una red de apoyo es muy importante. Ustedes ya elegirán como a quién le cuentan, pero tengan cuidado, porque igual y quieren no vender. Y van a ir con la persona que les dice que no vendas. Pregúntenles a los que no, y a los que piensan que les va a decir que sí. Esa parte para poder compartir. Es la red de apoyo, la familia, a quien tú consideres cercano. Y verdaderamente aceptarlo, no pasa nada. O sea, somos vulnerables. ¿Te duele? ¿Qué te duele? Y buscarlo y hacerlo. ¿Y por qué no? O sea, y se vale. ¿Sabes qué? Yajaira, pásame el teléfono de Pili o pásame el teléfono de Marisol. La neta me siento medio rara. Ay, una terapia ahorita las ponen ahí. Que capaz que luego salen otras cosas, ¿verdad? Uno va a una terapia por una cosa y luego, ay, cuando menos te das cuenta estás en otro pinche lado. Así es. Pero bueno, pero se vale, o sea,
eso es de reconocer, somos seres humanos. Claro. Y lo más interesante es que de esto, hasta ahorita, no se había hablado. Digo, ustedes han estado me imagino que tienen amistades en bienes raíces y muchos, pero realmente este tema como tal no se había tocado. No, la verdad a mí me pareció muy interesante cuando nos invitas. Yo dije, wow, es un tema que de verdad no se toca y que así como hay que hablar de todos los procesos del duelo y hacer prevención y invitar a la gente, híjole, pues en esta área es súper importante. Que por cierto, a mi queridísima Paola Cerón, es a la que le tengo que agradecer que me presentara estas hermosuras, como seres humanos y como personas y como profesionistas. De hecho, hicimos un live ahí, no quisieron soltar mucho. Pero a ver, Marisol, cuéntanos, o sea, ese es el tiro de gracia que les vamos a dar ahorita de una recomendación. Ok, ahí les va una recomendación. Es como una especie de ritual para que esto les va a facilitar que su proceso de cambio y de adaptación lo puedan disfrutar realmente aún ya a pesar del dolor. Entonces, es muy sencillo y a la hora que ustedes hacen este ejercicio de verdad, les va a dejar mucho enriquecimiento, les va a gustar mucho, de verdad, está bien padre, créanos. Entonces, lo que van a hacer es que van a escribir una carta a esa casa, en donde van a hacer una remembranza de cómo fue la adquisición de esa casa y se lo van a escribir cuando yo te quise como este lugar especial para vivir, vi en ti esto y esto y esto y esto. Y pasé tantos años ahí y entonces viví todas estas experiencias positivas. Y seguramente hubo algunas experiencias negativas, desfavorables, desagradables, pero de las que aprendieron, de las que crecieron y así se fortalecieron. Entonces, también hay que poner en esa carta todas esas experiencias, pero sobre todo pensar y reflexionar cómo todas esas experiencias te fortalecieron. Aprendiste a aprender de ellas y ahora son recursos que vas a utilizar para este nuevo cambio, para que cuando estés en tu nueva casa, en ese nuevo lugar, puedas hacer con todos esos recursos un hogar. Y finalmente vas a dar las gracias por todo esto que ha dejado esta casa en ti, todo lo que significó para ti. Finalmente le das las gracias y te despides. Pero todavía le falta otra cosa, dilo. Sí, Ay, no, claro. sí, diles, Ahí va. Marisol, diles. ¿Y luego qué vamos a hacer con esa carta? Sí, Bueno, para que ya cierren bien. Ahí va. Con esa carta la pueden leer y releer, tener un rato con ustedes, guardarla y no leerla y tenerla cierto tiempo, nada más. Y cuando ustedes consideren, Pili lo cuenta súper bonito, entonces ahí les va. Cuando ya estén preparados, cada uno de ustedes va a quemar esa carta. La va a quemar en algún recipiente y va a guardar esas cenizas. Las va a deshacer, así como cuando de chiquitos jugábamos a quemar hojitas. Entonces lo van a hacer cenizas. Y esas cenizas van a escoger una planta en maceta, en el jardín, en el camellón, y van a poner esas cenizas en la planta. Porque a final de cuentas esa planta va a estar alimentada por toda esa gratitud. Y como la planta, le vamos a dar ese abono, va a poder transformar mejor ese dióxido de carbono de todo el día. Va a crear una fotosíntesis que se te va a regresar a ti también, pero ya transformada, toda esa energía saludablemente transformada. Y esa planta te puede acompañar a todos lados, porque le diste un abono muy especial que fue la gratitud. Wow, y más wow. Yo hice un ritual así similar y sí funciona, así que sí se los recomiendo mucho. Pili, Marisol, muchísimas gracias por esta enriquecedor entrevista, de verdad estuvo padrísimo.
Gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yajaira. Y ya saben que estamos a sus órdenes y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Es la realidad, o sea, te avientas 20 minutos o una hora de tu vida.